Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los logaritmos. Los logaritmos en análisis matemático, usualmente el logaritmo es un número real positivo que viene determinado por una base logarítmica, que en pocas es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Un ejemplo es el logaritmo en base 10 de 1000. Entonces lo único que hay que hacer es elevar el 10, o tenemos que buscar un número que elevado el, 10 elevado a un número de 1000, en este caso es 3. Entonces el logaritmo en base 10 es 3. Ahora bien, la definición del logaritmo es que dado un número real, un argumento x, la función logaritmo se le asigna el exponente n, a la que un número fijo b, la base, se ha de elevar para obtener el argumento. Y la función inversa es a lo que se conoce como la b elevado a la potencia n. Esto se puede definir por la ecuación del medio, que es logaritmo de x en base b es igual a n. Sería lo mismo que para encontrar x, solo hay que elevar la base al número n, que es el resultado. Ahora bien, existe una regla para los logaritmos. Para que la definición sea válida, no todas las bases y números son posibles. Es decir, que la base b tiene que ser positiva o distinta de 1. Y x tiene que ser un número positivo mayor a 0 y n puede ser cualquier número real. Esto se debe a que no existe por regla, una regla de ciertos logaritmos es que no puede haber no puede haber un logaritmo de un número negativo. Ahora bien, lo que se hace para agarrar y calcular el logaritmo en su función es demostrar su ecuación exponencial. Entonces, existe una solución x. Entonces, si asumimos que y, el resultado, es positivo y b, la base, es positivo y también distinto de 1, solo hay que hacer un valor. El valor del teorema es cálculo inmediato. Se establece que mientras la base b sea un número real positivo y el exponente sea la solución, entonces lo único que hay que tener en cuenta es que b tiene que ser menor a 1, que tiene que ser menor a 0 para que la función sea decreciente. Si queremos que la función f, o sea y, sea creciente, tenemos que sí o sí tener un valor que b sea mayor a 1. Ahora bien, están las 9 propiedades, los logaritmos. En este caso tenemos la definición del logaritmo que ya ha sido explicada, que es un logaritmo b en base b de n es igual a x, que puede ser reescrita como la base elevado al exponente x es igual al número es igual a n, que es el logaritmo de tantos. Entonces existen 9 propiedades que son esenciales para los logaritmos, que dice que cualquier logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Después viene el logaritmo en base b de ese mismo número b es 1. Después está el logaritmo de la multiplicación, o sea, logaritmo de z, logaritmo de a por b en base z. El logaritmo tiene la propiedad de hacerlo suma, o sea que el logaritmo de a en base z va a sumarse al logaritmo de b en base z. Lo mismo va a pasar con la división, solo que es en sentido contrario. En vez de que se sume, se divide. Entonces el logaritmo de a sobre b va a ser igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Después viene la del exponente, que si tenemos un logaritmo en base b de algún número n elevado a cualquier potencia m, tenemos que la potencia suele bajar a multiplicar al logaritmo y se consigue que m por el logaritmo de n en base b
sea lo mismo que el logaritmo de n elevado a m en la base b. Después se puede reescribir la ecuación del logaritmo de n en base b, tal que 1 sobre el logaritmo de n sea igual a la base. O sea que el logaritmo de la base b puede ser escrito como 1 sobre el logaritmo de n, en este caso nuestra incógnita, o no nuestra incógnita, sino nuestra variable, elevado a su base. Después está la del exponente, que tenemos que a elevado al logaritmo de c, en base b, se puede reescribir tal que c, o sea, el logaritmo baje c, y c ahora tenga el exponente del logaritmo en la misma base, solo que esta vez es de a. Llegamos a la octava propiedad, que dice que el logaritmo de 1 sobre h, que en este caso es nuestra base de n, puede ser escrito como el negativo del logaritmo de h, en este caso nuestra base de n. Lo único que hemos hecho es invertir el 1 sobre h y sacar el negativo. Y finalmente está el logaritmo de b en base b de n elevado a la n, que puede ser escrito como el logaritmo de n, o sea, el logaritmo de n en base b elevado a tal exponente. Y después tenemos dos ejemplos de funciones logarítmicas, que tenemos que en la parte izquierda de la gráfica está en rojo el logaritmo de una función creciente, y el logaritmo que está en azul es una decreciente. Y a la derecha tenemos el logaritmo, diferentes clases de logaritmos que todos tienen el mismo punto en x, que siempre pasan por x igual a 1. El primer paso a seguir para graficar una función es hallar el dominio de la misma. Es decir, que tenemos que hallar que el argumento de nuestro logaritmo sea mayor a 0, ya que no existen logaritmos de números negativos. Eso quiere decir que 3x menos 4 debe ser mayor a 0. Si es que resolvemos la inecuación, llegamos que x es mayor a 3 cuartos. Después debemos hallar el rango o imagen. Para cualquier logaritmo, el rango o imagen va desde menos infinito hasta infinito, es decir, que son todos los números reales. Lo siguiente a hacer es determinar las asíntotas. En este caso, la asíntota está en x igual a 4 tercios, es decir, que tenemos una asíntota vertical. La asíntota está en este valor, ya que todos los números se acercan demasiado a este valor, pero nunca llegan a serlo. Mientras más cerca estén, más pequeña es la distancia. Después tenemos que hacer una tabla de valores para poder guiarnos al graficar. En este caso usamos x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 y x igual a 5 tercios. Lo que se hace es reemplazar los valores de x en nuestra función y el número que nos dé es el valor de y. Entonces para x igual a 2 tenemos el logaritmo de 10 de 3 por 2 menos 4, es decir, el logaritmo base 10 de 2. Para 3 lo propio, reemplazamos x con un 3. Y eso es todo. Después con los puntos obtenidos podemos graficar. Bueno, ahora nos toca hablar del logaritmo neperiano. ¿Qué es el logaritmo neperiano? En matemáticas se denomina el logaritmo natural o el logaritmo neperiano al logaritmo cuya base es el número e, que es una aproximación del número 2,71 y muchos números para adelante. El logaritmo natural se le escribe ln. También se lo puede escribir como log e, o sea, con base e,
de x, y en algunos contextos como simplemente log de x, porque para este número cumple la propiedad de que el logaritmo valga 1. Su definición es que formalmente la función ln, el logaritmo neperiano, se describe para valores reales, positivos, como el área bajo la gráfica de lt entre l y x. Esta área corresponde a una integral. La función logaritmo natural ln consiste de números reales positivos, en los cuales r se define como el logaritmo neperiano de x, el cual es el integral de 1 hasta x de tt. Aquí tenemos un ejemplo de una función del logaritmo. Normalmente el logaritmo neperiano representa lo que está debajo de la curva. Si x es menor que 1, entonces el área de x hasta 1 se toma como negativa. Para el siguiente ejercicio se realizan los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Para hallar el dominio, en este caso 4x más 9 debe ser mayor a 0, por lo que x debe ser mayor a menos 9 cuartos. Como se mencionó anteriormente, para cualquier logaritmo, el rango o imagen son todos los reales. Al despejar x se determina la asíntota vertical, la cual es menos 9 cuartos, y como último paso se debe hacer una tabla de valores. En este caso, los valores que se le designan a x es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos valores se los reemplaza en la función original para obtener los valores de y después graficar la función.